85 kilómetros de estanterías, más de 1 millón de libros impresos, manuscritos que se remontan al siglo VIII. Todo eso custodiado en un búnker subterráneo, de hormigón ignífugo, bajo los jardines del Vaticano. La Biblioteca Apostólica Vaticana es probablemente la colección de documentos más importante y más inaccesible del mundo. Fue fundada oficialmente en 1475, pero la Iglesia llevaba siglos acumulando textos mucho antes de eso. Y aquí viene lo curioso. La gente la llama la Biblioteca Secreta del Vaticano, pero la palabra original en latín no es secreta sino secretum, que significa privada o personal. Es decir, son los archivos personales del Papa. Eso no quita que el acceso esté extraordinariamente restringido. Solo unos 1000 investigadores al año consiguen entrar, y todo lo fechado después de 1958 sigue clasificado. No puedes entrar con cámara ni con móvil. No puedes consultar lo que quieras, y hay secciones que ni siquiera el personal del Vaticano puede ver. ¿Qué hay realmente dentro? Documentos que cambiaron el curso de la historia, cartas de reyes suplicando favores, actas de juicios que dividieron religiones enteras, y según algunos textos tan peligrosos que la Iglesia prefiere que nunca vean la luz. Vamos a descubrirlo. El pergamino de 60 metros de los templarios. El viernes 13 de octubre de 1307, los soldados del rey Felipe IV de Francia ejecutaron una operación coordinada sin precedentes. Al amanecer y de forma simultánea en todo el reino arrestaron a todos los caballeros templarios que pudieron encontrar. La orden más poderosa de la cristiandad, una organización que llevaba casi 200 años combatiendo en las cruzadas y que había acumulado una riqueza inmensa, fue desmantelada en una sola mañana. Las acusaciones eran gravísimas: herejía, idolatría, rituales blasfemos, negar a Cristo y escupir sobre la cruz. Bajo tortura muchos templarios confesaron todo lo que sus verdugos quisieron escuchar. El gran maestre Jacques de Molay fue quemado vivo en una isla del Sena en 1314. La orden fue disuelta y sus bienes confiscados. Durante 700 años esa fue la historia oficial. Los templarios eran herejes y el Papa los había condenado. Pero ¿y si todo fuera mentira? ¿Y si el propio Papa los hubiera absuelto en secreto y ese documento llevara siglos enterrado en los archivos del Vaticano? En septiembre de 2001, una paleógrafa italiana llamada Barbara Frale estaba revisando índices en los archivos vaticanos cuando encontró algo que no encajaba. Entre documentos mal archivados y carpetas que no correspondían a su ubicación original, apareció un pergamino que los investigadores llevaban siglos buscando sin éxito. Era el pergamino de Chinon, fechado entre el 17 y el 20 de agosto de 1308, y su contenido cambió por completo lo que sabíamos sobre el final de los templarios. El documento registraba un interrogatorio secreto realizado en el castillo de Chinon, en Francia, donde 3 cardenales enviados por el Papa Clemente V habían interrogado personalmente al gran maestre Jacques de Molay y a otros líderes del Amidos Orden. Y lo que revelaba era explosivo. Los templarios habían confesado irregularidades menores en sus rituales de iniciación, pero habían negado rotundamente los cargos de herejía. Y el Papa los había absuelto. Clemente V había perdonado oficialmente a los líderes templarios y los había readmitido en la Iglesia. Ese perdón papal llevaba 700 años perdido dentro de los propios archivos del Vaticano, archivado en un lugar equivocado. ¿Cómo es posible que un documento así desapareciera durante 7 siglos? La respuesta tiene que ver con la política de la época. Felipe IV de Francia no buscaba justicia, sino dinero. Estaba endeudado hasta el cuello, y la riqueza de los templarios era la solución a sus problemas. La persecución de la orden fue una operación financiera disfrazada de cruzada religiosa. El Papa Clemente V intentó proteger a los templarios, pero Felipe era demasiado poderoso. Amenazó con la fuerza militar, y el Papa no tuvo más opción que ceder y disolver la orden, aunque en privado los hubiera absuelto. El pergamino de Chinon demuestra que el Papa sabía que las confesiones habían sido arrancadas bajo tortura
y que los cargos de herejía eran falsos. Pero enterró esa verdad en sus archivos porque publicarla habría significado enfrentarse al rey más poderoso de Europa. En 2007 el Vaticano publicó oficialmente el documento como parte de una edición limitada de 799 copias. La copia número 800 fue entregada personalmente al Papa Benedicto XVI. 700 años después, los templarios eran rehabilitados oficialmente, pero Jacques de Molay ya llevaba 7 siglos muerto quemado por unos crímenes que el Papa sabía que no había cometido. El documento que dividió al mundo. Imagina que alguien coge un mapa del mundo, traza una línea de arriba a abajo de polo a polo y dice todo lo que hay a la izquierda es tuyo y todo lo que hay a la derecha es mío. Parece una locura. Parece algo sacado de una novela de fantasía donde un emperador reparte continentes desde su trono. Pero eso es exactamente lo que ocurrió el 4 de mayo de 1493. Y el documento que lo hizo posible está guardado en los archivos del Vaticano. Se llama la Bula Inter Caetera y es probablemente el documento más ambicioso y más arrogante que un ser humano haya firmado jamás. Con un solo pergamino, el Papa Alejandro VI dividió literalmente el planeta Tierra entre 2 países. ¿Te imaginas tener tanto poder como para decidir quién se queda con qué continente? Todo empezó un año antes cuando Cristóbal Colón regresó de su primer viaje al otro lado del Atlántico. Las noticias de las tierras descubiertas corrieron como la pólvora por Europa y España, y Portugal empezaron a pelear inmediatamente por quien tenía derecho a reclamar aquellos territorios. El rey Juan II de Portugal envió una carta amenazante a los reyes católicos, argumentando que según tratados anteriores y bulas papales previas todas esas tierras le pertenecían a él. Fernando e Isabel respondieron que las tierras descubiertas por Colón eran españolas y advirtieron a Portugal que no enviara a nadie allí. La tensión entre las 2 potencias ibéricas estaba a punto de estallar, y ambas acudieron al único árbitro que en aquella época tenía autoridad suficiente para zanjar una disputa de ese calibre: el Papa. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más interesante. El Papa Alejandro VI no era un pontífice cualquiera. Era Rodrigo Borgia, nacido en Valencia, español de nacimiento. Tenía una relación estrecha con Fernando e Isabel que se remontaba a décadas atrás. Él les había facilitado la bula de dispensa que autorizó su matrimonio a pesar de ser primos. Los reyes a cambio le habían otorgado cargos eclesiásticos y favores para sus hijos. Así que cuando España y Portugal acudieron al Papa para que decidiera quién se quedaba con el mundo recién descubierto, el árbitro no era precisamente imparcial. Alejandro VI emitió la Bula Inter Caetera, trazando una línea imaginaria de polo a polo a 100 leguas al oeste de las Islas Azores y Cabo Verde. Todo lo que estuviera al oeste de esa línea pertenecía a España. Todo lo que estuviera al este pertenecía a Portugal. Continentes enteros que ni siquiera habían sido explorados fueron repartidos con un trazo de pluma sobre un pergamino. Portugal no aceptó el reparto porque la línea le dejaba prácticamente sin nada en el Nuevo Mundo. El rey Juan II presionó directamente a los reyes católicos y al año siguiente ambos países firmaron el Tratado de Tordesillas que movió la línea 270 leguas más al oeste. Ese ajuste aparentemente menor tuvo una consecuencia gigantesca que probablemente nadie previó en aquel momento. La nueva línea pasaba justo por encima de lo que hoy es el este de Brasil. Cuando Pedro Álvarez Cabral llegó a esas costas, en el año 1500 pudo reclamarlas para Portugal. Si la línea no se hubiera movido, Brasil sería hoy un país de habla española. El destino de todo un continente, decidido por una negociación entre 2 reinos y un papa que favorecía a uno de ellos. Ninguna otra potencia europea aceptó jamás este reparto. El rey Francisco I de Francia dijo con sorna que le gustaría ver la cláusula del testamento de Adán que le excluía a él del reparto del mundo. Inglaterra y los Países Bajos simplemente lo ignoraron y exploraron donde les dio la gana. Pero el documento original que empezó todo sigue ahí en las bóvedas del Vaticano, un pergamino que decidió quién mandaba en medio planeta y cuyas consecuencias seguimos viviendo 5 siglos después.
La excomunión de Lutero, el papel que rompió la Iglesia. El 31 de octubre de 1517, un monje alemán, llamado Martín Lutero, clavó un documento en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Eran 95 tesis escritas en latín donde denunciaba una práctica que consideraba corrupta y escandalosa: la venta de indulgencias. La Iglesia Católica vendía literalmente el perdón de los pecados a cambio de dinero. Pagabas una cantidad y tus pecados o los de tus familiares muertos quedaban perdonados. Lutero, un profesor de teología que había dedicado su vida a estudiar las Escrituras, consideraba aquello una aberración que contradecía todo lo que la Biblia enseñaba. Su intención original era simplemente abrir un debate académico entre teólogos, pero lo que no podía imaginar es que aquel documento terminaría dividiendo el cristianismo para siempre. ¿Alguna vez has visto cómo un gesto aparentemente pequeño desencadena una reacción en cadena que nadie puede detener? Las 95 tesis no estaban pensadas para el público general. Estaban escritas en latín académico y dirigidas a otros clérigos. Pero alguien las tradujo al alemán y gracias a la imprenta que llevaba pocas décadas funcionando, se distribuyeron por toda Alemania en cuestión de semanas. De pronto un debate teológico local se convirtió en un incendio que amenazaba los cimientos de la iglesia más poderosa del mundo. Roma tardó en reaccionar, pero cuando lo hizo fue con contundencia. En junio de 1520, el Papa León X emitió la bula Exsurge Domine, que en latín significa «Levántate, Señor». En ella condenaba 41 de las tesis de Lutero como heréticas y le daba un plazo de 60 días para retractarse públicamente. Si no lo hacía, sería excomulgado. La excomunión en aquella época no era solo un castigo espiritual. Significaba quedar apartado de Dios, de la comunidad, del trabajo, de la familia. Eras un paria, un muerto en vida. ¿Y sabes qué hizo Lutero cuando recibió la bula del Papa? La quemó. El 10 de diciembre de 1520 en la puerta de Elster en Wittenberg, delante de estudiantes y seguidores, Lutero arrojó la bula papal al fuego junto con varios volúmenes de derecho canónico. Mientras las llamas consumían el pergamino, exclamó una frase que según las crónicas de la época decía algo así como: «Ya que has confundido la verdad de Dios, hoy el Señor te confunde a ti». Quemar un documento oficial del Papa era un acto de desafío sin precedentes. Era como escupirle en la cara al hombre más poderoso de la cristiandad. No había vuelta atrás. El 3 de enero de 1521, el Papa firmó la bula definitiva. Se llama Decet Romanum Pontificem y su pergamino original está guardado en los archivos del Vaticano. Con ese documento, Martín Lutero fue oficialmente excomulgado de la Iglesia Católica. Declarado hereje, maldito, condenado e incapaz de poseer propiedad alguna. Todo aquel que lo ayudara o protegiera recibiría el mismo castigo. Pero la excomunión no funcionó como Roma esperaba. En lugar de silenciar a Lutero, lo convirtió en un símbolo de resistencia. 3 meses después, fue convocado ante el emperador Carlos V en la Dieta de Worms, donde se le pidió una última vez que se retractara. Su respuesta fue negarse rotundamente. El emperador lo declaró proscrito y hereje, pero para entonces Lutero ya tenía demasiados seguidores poderosos que lo protegieron. Lo que empezó como un debate académico sobre la venta de indulgencias terminó convirtiéndose en la Reforma protestante. El cristianismo se partió en pedazos. Surgieron las iglesias luteranas, las calvinistas, las anglicanas y decenas de denominaciones más. Guerras de religión sacudieron Europa durante más de un siglo. Millones de personas murieron en conflictos alimentados por aquella fractura. Y todo empezó con un monje que clavó un papel en una puerta y un papa que creyó que podía silenciarlo con un pergamino. Ambos documentos, el que Lutero quemó y el que lo excomulgó, están en los archivos del Vaticano. 2 pedazos de papel que cambiaron la historia del mundo para siempre. La carta escondida en una silla que creó una religión nueva. En 1926, el prefecto de los archivos vaticanos, Angelo Mercati, estaba revisando una sala cuando descubrió algo insólito. Dentro de un cofre construido bajo una silla, había un pergamino enrollado que llevaba casi un siglo oculto en aquel escondite.
Alguien lo había guardado allí a propósito, probablemente para protegerlo cuando Napoleón saqueó los archivos en 1810. Lo que Mercati desenrolló aquel día era uno de los documentos más importantes de la historia de Europa. Un pergamino de casi 1 metro de ancho por 2 metros de largo con 80 y un sellos de cera roja colgando de una cinta de seda de 40 metros que los unía en 13 columnas verticales. Los sellos pesaban en total casi 3 kilos. Cada uno llevaba grabado el escudo heráldico de un noble inglés. Era la carta que los señores de Inglaterra habían enviado al Papa Clemente VII en julio de 1530, exigiéndole que anulara el matrimonio del rey Enrique VIII con Catalina de Aragón. ¿Te imaginas abrir un cajón y encontrar el documento que provocó la creación de una religión entera? La historia detrás de esa carta es una mezcla de política, religión, obsesión personal y amenazas apenas veladas. Enrique VIII llevaba más de 20 años casado con Catalina de Aragón y no había conseguido tener un heredero varón. Catalina había sufrido múltiples embarazos y abortos, pero el único hijo que sobrevivió fue una niña, la futura María Tudor. Enrique estaba convencido de que necesitaba un hijo para asegurar la estabilidad del trono, y para conseguirlo necesitaba una esposa nueva. Su elegida era Ana Bolena, una joven de la corte, que se negaba a convertirse en su amante sin ser antes su reina. El problema era que la Iglesia Católica no permitía el divorcio. La única opción era conseguir que el Papa declarara nulo el matrimonio original como si nunca hubiera existido. Y ahí empezaron los problemas. Enrique necesitaba que el Papa Clemente VII anulara un matrimonio que otro papa anterior, Julio II, había autorizado expresamente con una dispensa especial. Catalina de Aragón había estado casada primero con el hermano mayor de Enrique, Arturo, que murió joven. Casarse con la viuda de un hermano estaba prohibido por el derecho canónico, pero Julio II había concedido una excepción. Ahora Enrique quería que Clemente deshiciera lo que Julio había hecho, y eso significaba admitir que un papa anterior se había equivocado. Clemente no quería meterse en ese lío, y además tenía un problema mucho mayor. Catalina de Aragón era sobrina del emperador Carlos V, el hombre más poderoso de Europa. Carlos había dejado claro que no toleraría que humillaran a su tía. Clemente estaba atrapado entre un rey inglés furioso y un emperador que controlaba media Europa. Cualquier decisión que tomara le haría un enemigo mortal. La Carta de 1530 fue el último intento diplomático antes de la ruptura. 81 nobles ingleses, representando al 70% de la Cámara de los Lores, firmaron y sellaron el documento. 2 arzobispos, 2 duques, 13 condes, 4 obispos, 26 varones y 22 abades. El texto estaba redactado en latín y advertía al Papa en términos inequívocos que si se negaba a conceder la anulación, los nobles ingleses se verían obligados a tomar medidas extremas para el bien del reino sin dudar en hacerlo. Era una amenaza directa. La carta tardó 2 meses en llegar a Roma. Cuando Clemente VII la leyó, su respuesta fue un no rotundo. Enrique VIII no esperó más. Rompió con Roma, se declaró cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra en 1534 y se casó con Ana Bolena. Creó una religión nueva porque un papa no quiso firmar un divorcio, y el pergamino que empezó todo estuvo escondido dentro de una silla durante más de un siglo hasta que alguien lo encontró por casualidad. Hoy el prefecto de los archivos lo guarda en un armario de su despacho detrás de un cristal blindado con iluminación especial. Una réplica fue presentada al Papa Benedicto XVI y se fabricaron 200 copias que se venden por $68.000 cada una. El original, la carta que creó la Iglesia anglicana, sigue ahí dentro de las paredes del Vaticano, guardando el recuerdo de un rey que quiso un hijo varón a toda costa y de un papa que no pudo darle lo que pedía. Galileo contra la Iglesia. El 22 de junio de 1633, un anciano de 70 años se arrodilló en el convento de Santa María sopra Minerva en Roma. Frente a él, 10 cardenales inquisidores lo observaban en silencio. El anciano colocó las manos sobre los evangelios y pronunció unas palabras que le habían obligado a memorizar. Dijo que abjuraba
Maldecía y detestaba la opinión falsa y herética de que el Sol está inmóvil en el centro del universo y de que la Tierra se mueve. Ese anciano era Galileo Galilei, uno de los científicos más brillantes de la historia, y acababa de negar públicamente algo que sabía con absoluta certeza que era verdad. La Tierra gira alrededor del Sol. Las actas completas de ese juicio con la firma del propio Galileo están guardadas en los archivos del Vaticano. ¿Qué se siente al tener que negar en voz alta algo que sabes que es cierto, porque si no lo haces te pueden quemar vivo? La historia de Galileo con la Iglesia no empezó en 1633. Llevaba décadas gestándose. Desde que perfeccionó el uso del telescopio en 1609, Galileo había observado cosas que nadie había visto antes. Montañas en la Luna, manchas en el Sol, 4 satélites orbitando Júpiter. Todo apuntaba en la misma dirección. La Tierra no era el centro del universo, como enseñaba la Iglesia basándose en su interpretación de las Escrituras. El modelo correcto era el de Copérnico, donde la Tierra y los demás planetas giraban alrededor del Sol. Galileo publicó sus observaciones y ganó admiradores, pero también enemigos. En 1616 fue advertido por primera vez. El cardenal Bellarmino le comunicó que podía tratar el heliocentrismo como hipótesis matemática, pero no como verdad demostrada. Galileo aceptó a regañadientes, pero en 1632 publicó su diálogo sobre los 2 máximos sistemas del mundo, donde defendía el heliocentrismo de forma tan clara que nadie podía interpretarlo como una simple hipótesis. Para empeorar las cosas, puso los argumentos de la Iglesia en boca de un personaje llamado Simplicio, que sonaba sospechosamente como un idiota. El Papa Urbano VIII, que hasta entonces había sido su amigo y protector, se sintió humillado públicamente. La amistad se rompió, y Galileo fue convocado ante la Inquisición. El juicio fue un proceso político disfrazado de procedimiento religioso. Solo 7 de los 10 cardenales inquisidores firmaron la sentencia. Galileo fue declarado culpable de vehemente sospecha de herejía. Sus libros fueron prohibidos, incluido cualquier libro que pudiera escribir en el futuro, y fue condenado a prisión que al día siguiente se conmutó por arresto domiciliario de por vida. Pasó los últimos 9 años de su existencia encerrado en su casa de Arcetri cerca de Florencia. Casi ciego al final de su vida, siguió trabajando y en 1638 publicó en Holanda una obra fundamental sobre física porque en Italia tenía prohibido publicar cualquier cosa. Cuenta la leyenda que al salir del juicio después de pronunciar su retractación, Galileo murmuró entre dientes «Eppur si muove», y sin embargo se mueve refiriéndose a la Tierra. No hay ninguna prueba de que realmente lo dijera. La primera referencia a esa frase aparece más de un siglo después de su muerte. Pero la leyenda ha sobrevivido porque todo el mundo quiere creer que un hombre obligado a negar la verdad tuvo al menos el coraje de susurrarla en voz baja. Lo más absurdo de todo es cuánto tardó la Iglesia en reconocer su error. No fue hasta octubre de 1992, 359 años después del juicio, cuando el Papa Juan Pablo II se presentó ante la Academia Pontificia de Ciencias para aceptar formalmente que los teólogos de la Inquisición se habían equivocado al condenar a Galileo. Reconoció que habían confundido una cuestión de observación científica con una cuestión de fe. La prensa internacional se hizo eco con titulares que decían que la Iglesia finalmente admitía que Galileo tenía razón y que la Tierra efectivamente giraba alrededor del Sol. 359 años para decir lo que cualquier niño de 10 años sabe hoy, y el documento que registra aquella condena injusta sigue ahí dentro de los archivos del Vaticano con la firma temblorosa de un anciano que tuvo que arrodillarse y mentir para salvar su vida. La súplica de María Estuardo que el Papa nunca respondió. En los archivos del Vaticano hay una carta escrita por una mujer que sabía que iban a cortarle la cabeza. No es una metáfora. María Estuardo, reina de Escocia, escribió al Papa Sixto V desde su celda del castillo de Fotheringay, suplicándole que interviniera para salvarle la vida. Le describió sus sufrimientos, profesó su fe católica,
advirtió de cardenales traidores dentro de la propia Iglesia y le pidió que usara todo su poder para detener la ejecución. El Papa no hizo nada. La carta llegó demasiado tarde, o quizás simplemente no importó lo suficiente. María fue decapitada pocas semanas después. Ese documento escrito en francés con letra firme, a pesar de todo, lleva más de 4 siglos guardado en las bóvedas del Vaticano. ¿Qué se siente al sostener entre las manos la última súplica de alguien que sabía que iba a morir? La vida de María Estuardo parece inventada por un guionista con demasiada imaginación. Se convirtió en reina de Escocia con 6 días de vida porque su padre murió casi inmediatamente después de su nacimiento. Siendo niña fue enviada a Francia, donde se casó con el heredero al trono, y durante un breve tiempo llevó 2 coronas simultáneamente, pero su marido murió joven y María regresó a una Escocia que ya no la quería. Era católica en un país protestante. Se casó con un hombre violento que terminó asesinado en circunstancias sospechosas. Se casó una tercera vez con el principal sospechoso del asesinato. Los nobles se rebelaron, la obligaron a abdicar y huyó a Inglaterra buscando la protección de su prima Isabel I. Fue el peor error de su vida porque Isabel no la recibió como refugiada sino como amenaza. María era bisnieta de Enrique VII y tenía un derecho legítimo al trono inglés que millones de católicos consideraban superior al de Isabel. Mientras María viviera, siempre habría alguien conspirando para ponerla en el trono. Isabel la encerró durante 19 años moviéndola de castillo en castillo, casi 2 décadas entre muros de piedra sin saber si cada día sería el último. Finalmente las autoridades inglesas interceptaron cartas cifradas que supuestamente la vinculaban con un complot para asesinar a Isabel. Fue juzgada por traición en un tribunal cuya legitimidad nunca reconoció y condenada a muerte. Fue entonces cuando escribió esa carta desesperada al Papa. Su último recurso, su última esperanza. El 8 de febrero de 1587, a las 8 de la mañana, la ejecutaron en el gran salón del castillo de Fotheringay. Vestía un vestido rojo carmesí, el color que los católicos asocian con los mártires. Se arrodilló ante el Tajo con una serenidad que los testigos describieron como sobrenatural. El primer golpe del verdugo falló y le dio en la parte trasera de la cabeza. El segundo cortó el cuello casi por completo, pero no del todo. El verdugo tuvo que terminar con un cuchillo. Cuando levantó la cabeza para mostrarla al público, la peluca se soltó y la cabeza cayó al suelo. La carta que había escrito pidiendo clemencia nunca recibió respuesta, pero no desapareció. Viajó hasta Roma y fue archivada entre los documentos papales, donde permaneció en silencio durante siglos. Fue mostrada al público por primera vez en la exposición Lux in Arcana de 2012. 425 años después de ser escrita el mundo, pudo ver por fin las palabras de una reina que pidió ayuda al hombre más poderoso de la cristiandad y no la obtuvo. El saqueo de Napoleón al Vaticano. 3.239 cajas. Eso es lo que Napoleón se llevó del Vaticano. Cajas y cestas repletas de pergaminos, códices, bulas papales, actas de juicios, correspondencia diplomática y documentos que abarcaban más de 1000 años de historia de la Iglesia, fueron cargadas en enormes carros y transportadas a través de los Alpes hasta París. Era 1810 y Napoleón Bonaparte acababa de anexionarse los estados pontificios y había decidido que los archivos del Papa le pertenecían igual que todo lo demás. Fue el mayor robo documental de la historia de Europa, y lo más inquietante es que cuando los devolvieron años después, no volvió todo. Hay documentos que desaparecieron para siempre y nadie sabe exactamente cuáles ni cuántos. Cuánta historia se perdió en aquellos carros cruzando montañas. La relación entre Napoleón y el Vaticano había sido turbulenta desde el principio. Napoleón necesitaba a la Iglesia para legitimarse, pero también quería dominarla. Obligó al Papa Pío VII a viajar a París para coronarle emperador y luego en el último momento le arrebató la corona de las manos y se la puso él mismo. Fue una humillación pública calculada para dejar claro quién mandaba. Cuando Pío VII se atrevió a desafiarle, excomulgándolo, Napoleón respondió arrestando al Papa
y confiscando todo lo que la Iglesia poseía en los territorios que controlaba. Los archivos eran el botín más valioso porque contenían siglos de tratados diplomáticos, registros de juicios eclesiásticos y correspondencia con todos los monarcas de Europa. Controlar esos documentos significaba controlar la memoria histórica de la institución más poderosa del continente. El transporte fue un desastre logístico. Los carros que cruzaban los Alpes lo hacían por caminos de montaña en condiciones precarias. Cajas se rompían, documentos se mojaban, pergaminos se dañaban con cada bache del camino. Parte del material ni siquiera llegó a París porque se perdió en el trayecto. Lo que sí llegó fue almacenado en varios edificios de la capital francesa, donde permaneció durante años mientras Napoleón seguía conquistando Europa. Los archivistas franceses comenzaron a organizar el material, pero nunca terminaron el trabajo. Cuando Napoleón fue derrotado y el Congreso de Viena devolvió los estados pontificios al Papa, los documentos empezaron a regresar a Roma a partir de 1816. Pero aquí viene la parte más dolorosa de la historia. El transporte de vuelta era carísimo, y los comisionados papales encargados de la operación tenían un presupuesto limitado. Para ahorrar costes, tomaron una decisión que hoy resulta difícil de comprender. Destruyeron cientos de documentos que consideraron inútiles y vendieron miles más como papel de desecho. Documentos que habían sobrevivido a siglos de guerras, incendios y saqueos fueron vendidos al peso como material de embalaje. Pero hubo un héroe silencioso en toda esta historia. Cuando los soldados de Napoleón llegaron a los archivos del Vaticano, el archivista jefe sabía que no podía salvar todo, pero sí podía salvar lo más importante. Enrolló la carta de Enrique VIII con sus 81 sellos de cera roja y la escondió dentro de un cajón secreto construido bajo una silla en la antecámara del archivo. Los franceses registraron el edificio, pero nunca encontraron ese escondite. Ese pergamino sobrevivió al saqueo napoleónico gracias a la astucia de un hombre cuyo nombre la historia apenas recuerda. El actual prefecto del archivo, Sergio Pagano, contó esta historia con orgullo en su libro Secretum, publicado en 2024. Para un archivista, dijo: «La misión principal es proteger el archivo. Nadie sabe con exactitud cuántos documentos se perdieron para siempre durante aquellos años. Hay lagunas en los registros que los historiadores no han podido llenar, documentos que aparecen mencionados en catálogos anteriores al saqueo pero que nunca fueron encontrados después. Parte de la memoria de la Iglesia desapareció en los caminos de montaña entre Roma y París, y otra parte fue destruida por las mismas manos que se suponía debían protegerla. Es una ironía cruel que algunos de los daños más graves a los archivos del Vaticano no los causara el enemigo que los robó, sino los propios guardianes, que decidieron que ciertos documentos no merecían el coste de ser transportados de vuelta a casa. Las cartas de la Guerra Civil Americana. Hay pocas cosas más surrealistas que dos presidentes de dos países en guerra escribiendo al mismo hombre pidiéndole cosas opuestas. Pero eso es exactamente lo que ocurrió en 1863, cuando tanto Abraham Lincoln como Jefferson Davis, presidente de los Estados Confederados, enviaron cartas al Papa Pío IX. Las dos están guardadas en los archivos del Vaticano. Ninguno de los dos era católico, y lo que el Papa hizo con esas cartas provocó una crisis diplomática que envenenó la relación entre Estados Unidos y el Vaticano durante décadas. ¿Puede una simple carta causar más daño que un ejército? La Guerra Civil Americana estaba en su punto más sangriento. Cientos de miles de hombres morían en campos de batalla mientras ambos bandos buscaban desesperadamente apoyo internacional. Para la Confederación, el reconocimiento de una potencia extranjera era cuestión de supervivencia. Si algún líder mundial reconocía oficialmente a los Estados Confederados como nación independiente, eso abriría la puerta a alianzas militares y comerciales que podrían cambiar el curso de la guerra, y el Papa, aunque no mandara ejércitos, era el líder espiritual de millones de personas en todo el mundo. Su opinión importaba. Jefferson Davis lo sabía y decidió jugar esa carta. Su mensaje al Papa estaba cargado de propaganda disfrazada de cortesía.
Describía con detalle la destrucción causada por la guerra y presentaba a la Confederación como víctima inocente de la agresión del norte. Aseguraba que los confederados solo querían vivir en paz bajo sus propias leyes y pedía implícitamente que el Vaticano reconociera su independencia. Lincoln, por su parte, fue mucho más sobrio. Su carta era un trámite diplomático formal en el que pedía al Papa que aceptara a Rufus King como representante de Estados Unidos ante la Santa Sede. No mencionaba la guerra, no hacía propaganda, no suplicaba, era fría, profesional y directa. Lincoln también pidió que el arzobispo de Nueva York fuera elevado a cardenal, una petición que tampoco fue atendida. La diferencia de tono entre ambas cartas dice mucho sobre la situación de cada bando. Lincoln no necesitaba al Papa para ganar la guerra. Davis sí. Y entonces ocurrió lo que nadie en Washington esperaba. El Papa respondió a Davis, y lo hizo dirigiéndose a él como Ilustre y Honorable Jefferson Davis, presidente de los Estados Confederados de América, Richmond. Esas palabras cayeron como una bomba. El enviado confederado Ambrose Dudley Mann, que había entregado la carta en persona al Papa, escribió eufórico a Davis diciéndole que aquella carta adornaría los archivos del gobierno confederado para toda la eternidad y que sería recordada como la primera vez que un líder mundial reconocía oficialmente su posición. El general Robert E. Lee llegó a decir que el Papa era el único soberano de Europa que había reconocido a la Confederación. Los periódicos del sur publicaron la noticia como una victoria diplomática monumental. Cuando la Casa Blanca se enteró, la indignación fue inmediata. Los diplomáticos estadounidenses exigieron explicaciones al Vaticano. La respuesta oficial fue que la forma en que el Papa se había dirigido a Davis era simplemente una fórmula de cortesía y no constituía un reconocimiento político formal. Incluso el propio secretario de Estado confederado, Judah Benjamin, admitió en privado que la carta no era un reconocimiento real, sino una inferencia sin conexión con ninguna acción política concreta. Pero el daño ya estaba hecho. La historia no terminó ahí. Cuando la guerra acabó y Davis fue encarcelado, el Papa le envió una fotografía firmada de sí mismo con una inscripción en latín escrita de su puño y letra. La esposa de Davis tejió una corona de espinas que acompañó la fotografía, y ambos objetos se exhiben todavía hoy en el Museo Conmemorativo Confederado de Nueva Orleans. Mientras tanto, la relación entre Estados Unidos y el Vaticano quedó profundamente dañada. El escándalo empeoró cuando se descubrió que varios de los conspiradores implicados en el asesinato de Lincoln eran católicos. La desconfianza americana hacia el Vaticano se instaló durante décadas. Y todo empezó con 2 cartas escritas por 2 hombres que no eran católicos a un papa, que probablemente debería haber sido más cuidadoso con las palabras que elegía para responder. El Papa y el Holocausto nazi. Dentro de los archivos del Vaticano hay una carta fechada el 14 de diciembre de 1942, que durante 80 años nadie supo que existía. Está escrita en alemán y va dirigida al secretario personal del Papa Pío XII. Su autor es un sacerdote jesuita llamado Lothar Konig, que formaba parte de la resistencia católica contra Hitler. En esa carta Konig informa con total claridad de que hasta 6.000 judíos y polacos están siendo gaseados cada día en la Polonia ocupada y transportados al campo de exterminio de Belzec. 6.000 personas al día. La carta llegó al despacho del hombre más cercano al Papa en las mismas semanas en que diplomáticos británicos y polacos también estaban entregando informes sobre el asesinato masivo de judíos. La excusa oficial del Vaticano durante décadas fue que el Papa no podía verificar esas informaciones. Esa carta demuestra que sí podía. ¿Cuánto cambia la historia cuando aparece un solo documento que contradice la versión oficial? El debate sobre Pío XII y el Holocausto es probablemente la controversia más dolorosa que rodea a los archivos del Vaticano. Para unos fue un héroe silencioso que usó la diplomacia discreta para salvar miles de vidas judías, abriendo monasterios y conventos como refugios. Para otros fue un cobarde que guardó silencio, mientras 6 millones de personas eran asesinadas porque temía las represalias nazis,
o porque simplemente no le importó lo suficiente. La verdad, como suele ocurrir, es más complicada que cualquiera de las dos versiones. Pero los documentos que han salido a la luz desde que el Papa Francisco ordenó abrir los archivos de Pío XII en marzo de 2020 no han dejado a nadie indiferente. El historiador David Kertzer de la Universidad de Brown fue uno de los primeros en acceder a los documentos cuando se abrieron. Lo que encontró fue perturbador. Descubrió una carta de un diplomático vaticano que urgía al Papa a protestar en privado ante el embajador alemán por la deportación de más de 1000 judíos de Roma a Auschwitz en octubre de 1943. El Papa pidió consejo a su experto en asuntos judíos, Monseñor Angelo Dell'Acqua. La respuesta de Dell'Acqua fue un documento profundamente antisemita en el que argumentaba que los judíos habían causado problemas y amenazaban a las sociedades cristianas saludables, por lo que la Iglesia no tenía por qué hablar en su defensa. El Papa siguió ese consejo y no dijo nada. Mientras tanto, solo 16 de los más de 1000 judíos deportados de Roma sobrevivieron a Auschwitz. Los defensores de Pío XII argumentan que hablar públicamente habría empeorado la situación y que el Papa salvó personalmente a unas 15.000 personas mediante acciones discretas. Investigadores como el archivista Joan X han documentado estos esfuerzos de rescate, pero incluso el propio prefecto de los archivos vaticanos, Sergio Pagano, ha reconocido que hay algo que no puede justificar. Durante la guerra, se puede entender que el Papa eligiera el silencio por miedo a provocar represalias peores. Pero después de la guerra, cuando los campos habían sido liberados y el mundo entero conocía la magnitud del horror, Pío XII siguió sin pronunciarse. Pagano atribuye ese silencio posterior a las preocupaciones del Papa por la creación del Estado de Israel y por el destino de los lugares santos cristianos en Tierra Santa. Cualquier palabra sobre el Holocausto podía interpretarse como un apoyo político a la fundación de un nuevo Estado judío, lo que significa que incluso después de que terminara el asesinato masivo, las consideraciones políticas siguieron pesando más que la obligación moral de denunciar lo ocurrido. La carta de König fue encontrada en 2019 entre documentos desordenados en un desván del Vaticano, donde algunos papeles de Pío XII se guardaban en contenedores de plástico, deteriorándose por el calor y la humedad. Estuvo a punto de perderse. Hoy es una de las pruebas más contundentes de que el Papa sabía exactamente lo que estaba pasando, y eligió no actuar públicamente. El obispo que salvó a los nazis. Cuando el comandante del campo de exterminio de Treblinka llegó a Roma buscando una forma de huir de Europa, no tenía ni idea de cómo encontrar ayuda. Franz Stangl era responsable del asesinato de cientos de miles de personas y sabía que si los aliados lo capturaban, acabaría en la horca. Cruzó un puente sobre el Tíber y por casualidad se encontró con un antiguo camarada que le preguntó si iba a ver a Udall. Unos minutos después, Stangl estaba frente al obispo Alois Udall en su residencia del Vaticano. El obispo lo recibió con las manos abiertas y le dijo que lo estaba esperando. Acto seguido le entregó documentos falsos que le permitieron viajar a Siria y después a Brasil, donde pasó años trabajando en una fábrica de Volkswagen. Un criminal de guerra, responsable de un campo de exterminio, escapó de la justicia gracias a un obispo católico que operaba desde dentro del Vaticano. ¿Cómo es posible que algo así pudiera ocurrir a la sombra de la institución que se presenta como guardiana de la moral del mundo? Las Ratlines o rutas de las ratas fueron redes clandestinas de escape que permitieron a miles de nazis y colaboradores huir de Europa después de la guerra. Había dos rutas principales. Una pasaba por España y otra por Roma y Génova. Y en el corazón de la ruta italiana operaban miembros del clero católico que proporcionaban documentos falsos, alojamiento y contactos para embarcar rumbo a Sudamérica. El personaje clave era el obispo austríaco Alois Udall, un simpatizante declarado del nazismo que había publicado un libro elogiando a Hitler. Udall era rector de una institución pontificia en Roma y tras la guerra fue nombrado por el propio Pío XII como representante del Vaticano para asistir a prisioneros y refugiados en los campos de internamiento italianos.
Desde esa posición privilegiada facilitó documentos de identidad falsos emitidos por el Vaticano que luego se utilizaban para obtener pasaportes de la Cruz Roja Internacional. Con esos papeles, los fugitivos podían embarcar en Génova con destino a Argentina, Brasil o Chile. La lista de criminales que escaparon por estas rutas es escalofriante. Adolf Eichmann, uno de los principales arquitectos del Holocausto, huyó a Argentina en 1950, con documentación facilitada por un monje franciscano conectado con la red de Udall. Josef Mengele, el médico de Auschwitz que experimentó con niños, escapó por la misma ruta con un pasaporte proporcionado por la Iglesia Católica. El líder del Estado títere croata Ante Pavelić, responsable del asesinato de cientos de miles de serbios y judíos, se refugió en el Colegio Pontificio de San Jerónimo en Roma antes de huir a Argentina. Un informe de inteligencia americano de 1947 explicaba por qué Pavelić nunca fue extraditado, diciendo que sus contactos eran tan altos y su situación tan comprometedora para el Vaticano que cualquier extradición supondría un golpe devastador para la Iglesia Católica. Se estima que hasta 5.000 criminales de guerra nazis llegaron a Argentina, muchos de ellos con documentación vinculada al Vaticano. La pregunta que los historiadores siguen debatiendo es ¿cuánto sabía el Papa? El Vaticano reconoce que Udall y otros clérigos ayudaron a nazis a escapar, pero insiste en que lo hicieron sin autorización de las autoridades vaticanas. Los defensores de Pío XII argumentan que la motivación principal era el anticomunismo y la protección de refugiados católicos, y que en el caos de la posguerra era difícil distinguir a un criminal de guerra de un refugiado legítimo. Pero los documentos cuentan otra historia. Ya en 1947 el diplomático estadounidense Vincent LaVista elaboró un informe detallado sobre estas estructuras de escape. Las ratlines eran un secreto a voces en la comunidad diplomática de Roma. La Cruz Roja y el Vaticano lo sabían. Varios periódicos publicaron reportajes al respecto, y sin embargo las rutas siguieron funcionando durante años. Lo que queda claro es que dentro de las paredes del Vaticano hubo personas que ayudaron deliberadamente a los responsables de algunos de los peores crímenes de la historia a escapar de la justicia, y que los documentos que podrían aclarar definitivamente el alcance de esa colaboración siguen en los archivos esperando a que alguien los encuentre. El cónclave sin dinero de 1922. $210.400,09. Esa es la cantidad exacta, hasta el último céntimo, que salvó a la Iglesia Católica de la humillación más absurda de su historia. No poder elegir papa porque no tenía dinero para organizar la votación. Los telegramas cifrados que revelan esta historia permanecieron ocultos en los archivos vaticanos durante más de un siglo hasta que el arzobispo Sergio Pagano, prefecto del Archivo Apostólico Vaticano durante 45 años, los sacó a la luz en 2024 en su libro de entrevistas con el periodista Massimo Franco. El dato que contienen es tan embarazoso que resulta casi cómico. Cuando murió Benedicto XV, el 22 de enero de 1922, el cardenal Camarlengo, responsable del Tesoro Papal, abrió la caja fuerte del Vaticano y la encontró completamente vacía. Ni un papel, ni un billete, ni una moneda. La Santa Sede estaba en números rojos y no tenía con qué pagar el cónclave que debía elegir al siguiente líder de 1.300 millones de católicos. Para entender cómo se llegó a esa situación, hay que conocer al Papa que la provocó. Giacomo della Chiesa, Benedicto XV, fue elegido en septiembre de 1914 con solo 3 meses como cardenal, en pleno estallido de la Primera Guerra Mundial. Era un diplomático brillante pero de salud frágil y aspecto menudo. En la curia lo llamaban el Pequeño, por los efectos de una escoliosis que lo encorvaba visiblemente. Dedicó los 7 años de su pontificado a intentar mediar en la guerra que él mismo llamó el suicidio de la Europa civilizada. Declaró la neutralidad del Vaticano, intentó negociar la paz en 1916 y 1917, y cuando la diplomacia fracasó, se volcó en la ayuda humanitaria
organizando el cuidado de prisioneros de guerra y el envío de alimentos a las poblaciones. Devastadas, pero ese esfuerzo humanitario tenía un coste, y Benedicto XV no era precisamente disciplinado con las finanzas. Gastó sin control y dejó las arcas de la Santa Sede en una situación desastrosa justo cuando Europa entera seguía tambaleándose económicamente por las consecuencias de la guerra. A principios de enero de 1922, Benedicto XV cayó enfermo de gripe, que se convirtió en neumonía. La especulación sobre su muerte fue tan intensa que un periódico de Nueva York publicó por error en portada que el Papa había muerto cuando en realidad seguía vivo. El periódico tuvo el sentido del humor de publicar después un titular que decía que el Papa se había recuperado de manera notable. No duró mucho. El 21 de enero, Benedicto se reunió en privado con el cardenal Gasparri, su secretario de Estado, para compartir sus últimas voluntades. A las 6 de la mañana del día siguiente, estaba muerto. Tenía 67 años. Y al día siguiente de su muerte murió también el cardenal Enrique Almaraz y Santos Arzobispo de Toledo, dejando el colegio cardenalicio reducido a 60 miembros. La tradición establecía que el cónclave debía comenzar 11 días después de la muerte del Papa. Pero había un problema enorme más allá del dinero. Los 4 cardenales no europeos, 3 americanos y 1 brasileño, no podían llegar a Roma a tiempo. En 1922, cruzar el Atlántico en barco llevaba semanas. 2/3 de los cardenales no italianos querían retrasar el inicio de la votación. El cardenal húngaro János Czernoch advirtió que América era una parte vital de la Iglesia y que excluirla de la elección del pontífice sería calamitoso. Pero las reglas eran las reglas, y el 2 de febrero de 1922, 53 cardenales entraron en la Capilla Sixtina sin los americanos, y con el dinero que llegó justo a tiempo desde Washington, porque mientras los cardenales debatían sobre fechas y candidatos, el secretario de Estado del Vaticano estaba enviando telegramas cifrados desesperados al nuncio apostólico en Washington, Giovanni Bonzano. El mensaje era directo: envíe urgentemente todo lo que tenga en la caja fuerte. Bonzano reunió lo que las parroquias católicas americanas habían recolectado de sus fieles y lo transfirió al Vaticano. $210.400 con 9 centavos. Hasta el último céntimo contabilizado. Esa cantidad, recaudada entre las iglesias de Estados Unidos, permitió financiar el cónclave más largo y dividido del siglo XX. Hicieron falta 14 votaciones repartidas en 5 días para que Achille Ratti, arzobispo de Milán, alcanzara los 2/3 necesarios. Fue elegido papa con el nombre de Pío XI y su primera decisión fue simbólica y audaz. Salió al balcón exterior de San Pedro para dar la bendición Urbi et Orbi, algo que ningún papa hacía desde 1870, cuando Italia arrebató Roma al Vaticano. Cuando los cardenales conservadores intentaron disuadirlo, les respondió que ya no era cardenal sino el sumo pontífice. Lo que hace especial a esta historia no es solo la anécdota de la caja fuerte vacía, es lo que nació de ese momento de crisis. Pagano sugiere que la relación financiera entre la Iglesia Católica estadounidense y el Vaticano que continúa hasta hoy tiene su origen exactamente aquí, en ese rescate de urgencia de 1922. De hecho, el prefecto del archivo insinúa que la decisión del Papa Francisco en 2019 de eliminar la palabra «secreto» del nombre del archivo y rebautizarlo como Archivo Apostólico Vaticano fue en parte un guiño a los donantes americanos, una operación de imagen para eliminar connotaciones negativas y facilitar futuras donaciones a través de una nueva fundación estadounidense llamada Treasures of History. Un siglo después de aquellos telegramas cifrados, la iglesia más poderosa del mundo sigue dependiendo en buena medida del dinero que llega desde el otro lado del Atlántico. La diferencia es que ahora nadie tiene que enviar telegramas desesperados para conseguirlo, aunque los documentos que lo demuestran siguen guardados en los mismos archivos que aquel dinero americano ayudó a mantener abiertos. La carta de Michelangelo. El hombre que pintó la Capilla Sixtina,
que esculpió la Pietà y que diseñó la cúpula más famosa del mundo, dedicó parte de su tiempo a una tarea mucho menos gloriosa: escribir al Papa para quejarse de que los guardias del Vaticano llevaban 3 meses sin cobrar. La carta se conserva en los archivos de la Fábrica di San Pietro, el departamento del Vaticano encargado del mantenimiento de la Basílica de San Pedro desde que el Papa Julio II lo creó en 1506. Y lo que dice es tan mundano como revelador. Michelangelo Buonarroti, el artista más famoso de su época, el genio al que llamaban Il Divino, advierte al Papa de que los guardias están amenazando con abandonar su puesto si no les pagan lo que les deben. El mayor artista del Renacimiento convertido en intermediario laboral entre empleados enfadados y un patrón que no pagaba. ¿Y sabes qué es lo más irónico? Él mismo sabía perfectamente lo que era trabajar sin cobrar. Porque la relación de Michelangelo con el dinero y con los papas fue un desastre constante durante toda su vida. Todo empezó con Julio II, el papa guerrero que lo arrastró a Roma en 1505 para construirle una tumba monumental con 40 esculturas de mármol a tamaño natural. Era un proyecto descomunal que debería haber durado 5 años y acabó siendo una pesadilla de 4 décadas. Julio II era generoso con las ambiciones, pero tacaño con los pagos. En una ocasión Michelangelo tuvo que pagar de su propio bolsillo el mármol de Carrara que necesitaba para el encargo del Papa, esperando ser reembolsado de inmediato. Cuando se dio cuenta de que el dinero no iba a llegar, montó en un caballo y se largó de Roma sin mirar atrás. El mensaje era claro: que el Papa se busque a otro. Pero el Papa no quería a otro, lo quería a él, y le asignó un trabajo que Michelangelo no quería hacer: pintar el techo de la Capilla Sixtina. El artista protestó diciendo que la pintura no era lo suyo, que él era escultor. Pero no se dice que no al Papa. Y entre 1508 y 1512, Michelangelo trabajó casi sin descanso pintando más de 300 figuras, muchas de ellas 3 o 4 veces el tamaño natural, de pie sobre un andamio mirando hacia arriba durante horas, hasta que el cuello se le hinchó tanto que para leer una carta tenía que sostenerla por encima de la cabeza con la espalda arqueada. La pintura le caía sobre la cara, el pelo y la barba. En verano el calor era insoportable y el polvo del yeso le irritaba la piel. Cuando estaba a punto de terminar, escribió a su padre diciéndole que no tenía un céntimo, que estaba descalzo y desnudo, por así decirlo, y que no podía cobrar lo que le debían hasta que terminara la obra. 40 años después, Michelangelo seguía lidiando con los mismos problemas, pero a una escala aún mayor. En 1546 el Papa Pablo III le encargó la dirección de la nueva Basílica de San Pedro. Tenía 71 años, estaba agotado y no quería aceptar. Pero el Papa insistió, y Michelangelo aceptó con 2 condiciones extraordinarias. La primera: tendría libertad absoluta para diseñar y construir lo que considerara necesario. La segunda: no cobraría nada. Exigió que en el documento oficial de su nombramiento quedara escrito que servía a la Iglesia sin recompensa económica, solo por amor a Dios y en honor al apóstol. Durante los últimos 17 años de su vida, hasta su muerte en 1564 a los 88 años, Michelangelo trabajó sin sueldo en la obra más importante de la cristiandad. Diseñó la cúpula que hoy domina el horizonte de Roma, aunque nunca llegó a verla terminada. Solo vio construir la base, el tambor. La cúpula la completaron otros siguiendo fielmente sus planos.
Así que cuando escribió esa carta al Papa sobre los guardias sin cobrar, sabía exactamente de qué hablaba. Él mismo había sufrido los impagos, las promesas incumplidas, la frustración de trabajar para la institución más rica del mundo y no recibir lo que le correspondía. La diferencia es que Michelangelo al final renunció voluntariamente a su sueldo. Los guardias no tenían ese lujo, necesitaban comer. Y la carta lo refleja con una urgencia que los documentos oficiales del Vaticano rara vez muestran. No sabemos exactamente qué ocurrió después. No hay registro de la respuesta del Papa ni de si los guardias finalmente cobraron. Lo que sí sabemos es que el documento sobrevivió 500 años en los archivos de la fábrica di San Pietro hasta que en 1997 desapareció. Fue una monja archivera, la hermana Teresa Todaro, quien descubrió que la carta ya no estaba donde debería estar. Junto con ella había desaparecido otro documento firmado por Michelangelo. Lo extraordinario del caso es que el Vaticano no hizo público el robo. La hermana Todaro informó a sus superiores, pero la noticia no salió de aquellos muros. El silencio duró casi 20 años, hasta que en 2015, el periódico romano Il Messaggero reveló que alguien había contactado al cardenal Angelo Comastri, responsable de la basílica, ofreciéndose a devolver los documentos a cambio de 100.000 euros. El cardenal se negó a pagar, alegando que eran documentos robados y que negociar con ladrones sentaría un precedente inaceptable. La policía vaticana y la italiana abrieron una investigación conjunta. Lo que resulta casi poético es que una de las cartas robadas era posiblemente la única carta escrita enteramente de puño y letra por Michelangelo que se conservaba en el Vaticano. El artista era conocido por ser nervioso con la escritura y normalmente dictaba sus cartas a un asistente que las transcribía para que él solo tuviera que firmar, pero esta la escribió él mismo de principio a fin. Una carta sobre guardias sin cobrar, escrita a mano por el mayor genio del Renacimiento, robada de los archivos del Vaticano y puesta a la venta como si fuera mercancía. Hay algo en esa historia que resume perfectamente la relación entre el arte, el dinero y el poder que ha definido al Vaticano durante siglos. La carta del Papa al Dalai Lama. 19 papas y 7 Dalai Lamas separan aquel momento de hoy. En 1738, el Papa Clemente XII redactó una carta dirigida al séptimo Dalai Lama, Kelsang Gyatso, pidiéndole que permitiera a un grupo de monjes capuchinos predicar libremente en el Tíbet. Una copia de esa carta se conserva en los archivos del Vaticano y es uno de los documentos más insólitos de toda la colección, porque lo que revela no es solo un intento de evangelización en el lugar más remoto del planeta, sino una historia de encuentros y desencuentros entre dos mundos que no podían ser más diferentes, Roma y Lhasa, el catolicismo y el budismo tibetano, dos sistemas religiosos que se observaban el uno al otro con una mezcla de curiosidad, respeto y desconfianza que acabaría estallando de la forma más inesperada. Todo empezó en 1703, cuando la Congregación de Propaganda Fide, el organismo vaticano encargado de las misiones, celebró una reunión en Italia para discutir la evangelización del Tíbet. En mayo de 1704, 6 misioneros capuchinos partieron de Italia rumbo al techo del mundo. El viaje era una odisea. Había que cruzar el Mediterráneo, atravesar la India y escalar los pasos del Himalaya a pie, con temperaturas bajo cero y altitudes que dejaban a los europeos sin aliento. De los 6 que partieron, solo 2 llegaron vivos a Lhasa en junio de 1707. Los otros 4 murieron en el camino, y lo que encontraron al llegar fue completamente inesperado. Los tibetanos no los rechazaron, al contrario, los recibieron con hospitalidad. En aquella época Lhasa era una ciudad cosmopolita donde convivían comerciantes de toda Asia, incluyendo armenios y rusos. La idea de que el Tíbet era un lugar cerrado y aislado es un mito posterior. En el siglo XVIII estaba abierto al mundo, y los extranjeros eran bienvenidos siempre que respetaran las reglas locales. Los capuchinos pasaron años aprendiendo la lengua tibetana. Francesco Horacio de Yapenna, el líder de la misión y figura clave de toda esta historia,
Estudió durante 9 meses en el monasterio de Sera, una de las 3 grandes universidades monásticas de Lhasa. Allí empezó a compilar un diccionario tibetano-italiano de más de 33.000 entradas, que publicó en 1732. Los tibetanos lo respetaban. Lo llamaban el lama de pelo blanco, por su aspecto y su forma de caminar, e incluso le permitieron celebrar misa católica dentro del monasterio, algo impensable en la Europa de la época donde la mera presencia de un monje budista habría causado escándalo. El séptimo Dalai Lama autorizó personalmente la construcción de una iglesia católica en las alturas de Lhasa en 1726. Era la primera iglesia católica en la historia del Tíbet. Durante casi 2 décadas, los capuchinos vivieron en relativa armonía con la sociedad tibetana, practicando medicina y ganándose el aprecio de la población local. Pero la convivencia tenía un límite, y los misioneros lo cruzaron. Cuando empezaron a hacer conversos, los monjes budistas se pusieron en alerta. Había una profecía antigua en los textos tibetanos que decía que monjes de una religión extranjera vendrían y destruirían el budismo tibetano. La señal sería la construcción de una iglesia y una inundación. Y entonces ocurrió lo impensable. Una riada arrasó parte de Lhasa. La gente recordó la profecía y culpó a los capuchinos. Una turba enfurecida se dirigió hacia la iglesia con intención de destruirla. Los misioneros, siguiendo el consejo de un constructor local, mostraron a la multitud el documento firmado por el Dalai Lama que les autorizaba a estar allí. La muchedumbre retrocedió. Lo intentaron una segunda y una tercera vez, pero cada vez que los capuchinos mostraban el permiso del Dalai Lama, la gente se detenía. Finalmente la multitud acudió. Es en este contexto donde encaja la carta de Clemente XII. En 1737, Francesco de Yapenna viajó a Roma para informar al Papa de la situación y pedir apoyo diplomático. El Papa redactó cartas tanto para el Dalai Lama como para Pholanas, el gobernante secular del Tíbet, exigiendo permiso ilimitado para la actividad misionera. De Yapenna regresó a Lhasa y en septiembre de 1741 entregó las cartas en audiencias formales. El gobernante secular concedió libertad religiosa y derecho a predicar activamente. Parecía un triunfo diplomático extraordinario. Roma había negociado directamente con Lhasa a través de cartas que tardaban meses en llegar, y la respuesta había sido favorable. Pero el triunfo duró poco. Los capuchinos, envalentonados por el respaldo papal y el permiso oficial, intensificaron sus conversiones. Cientos de lamas apelaron al gobierno para que expulsara a los europeos. Esta vez la presión fue demasiado fuerte. En 1745 todos los misioneros fueron obligados a abandonar Lhasa. La iglesia fue destruida. El Tíbet se cerró a los extranjeros. De toda aquella aventura que duró casi 4 décadas, solo queda un objeto físico en Lhasa, una campana de bronce. La campana de la iglesia capuchina sobrevivió a la destrucción y hoy se conserva en el monasterio de Yokhang, el templo budista más importante del Tíbet. Un símbolo cristiano dentro de un santuario budista. Y lo más conmovedor es que el actual Dalai Lama, el 14º, ha visitado en 2 ocasiones el pueblo natal de Francesco de Yapenna, en Italia, Penavigli, para rendir homenaje al misionero que llegó desde tan lejos. En su segunda visita, en 2005, inauguró un monumento a la campana de Lhasa, una réplica en bronce del original. El secretario del Dalai Lama recordó entonces que la relación entre budistas y cristianos tiene raíces antiguas y mencionó el contacto que su predecesor, el 7º Dalai Lama, mantuvo con el Papa Clemente XII. La carta que se conserva en los archivos vaticanos es la prueba de que hubo un momento en la historia en que Roma y Lhasa intentaron entenderse. No funcionó, pero el intento merece ser recordado. Los Evangelios prohibidos. Un campesino egipcio llamado Muhammad al-Samman estaba cavando al pie de un acantilado cerca del pueblo de Nag Hammadi en diciembre de 1945, cuando su azadón golpeó una vasija de cerámica sellada enterrada, bajo una roca. La rompió con un golpe seco
y del interior salieron volando partículas de papiro. No había oro. Lo que había dentro era infinitamente más valioso. 13 códices encuadernados en cuero que contenían 52 textos escritos en copto, la antigua lengua egipcia. Aquel campesino acababa de desenterrar la colección más importante de escritos cristianos perdidos de la historia moderna. Textos que llevaban 1600 años enterrados bajo la arena del desierto. Textos que la Iglesia había declarado heréticos en el siglo IV, cuyas copias habían sido quemadas y cuya mera posesión se convirtió en delito después de que el emperador Constantino hiciera del cristianismo la religión oficial del imperio. Y entre esos textos había evangelios que contaban la historia de Jesús de formas que contradicen radicalmente todo lo que la Iglesia ha enseñado durante 2000 años. El más famoso de todos es el Evangelio de Tomás. No es una narración de la vida de Jesús como Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Es una colección de 114 dichos atribuidos a Jesús, algunos familiares para cualquiera que haya leído el Nuevo Testamento y otros completamente desconocidos y enigmáticos. El texto se presenta como las palabras secretas que Jesús pronunció y que su hermano gemelo, Dídimo Judas Tomás, transcribió. ¿Hermano gemelo de Jesús? Solo con esa primera línea, el Evangelio ya dinamita la doctrina oficial. Pero lo que realmente perturbó a la Iglesia primitiva no era el parentesco sino el mensaje. El Evangelio de Tomás enseña que el reino de Dios no es un destino futuro al que llegarás después de la muerte, sino un estado de conocimiento interior que puedes alcanzar aquí y ahora si entiendes el significado secreto de las palabras de Jesús. La salvación no viene de la fe ciega ni de los rituales de la Iglesia, sino del conocimiento, la gnosis en griego. Y si la salvación es un asunto personal entre tú y Dios, ¿para qué necesitas una iglesia que haga de intermediaria? El Evangelio de María es igual de incendiario. Presenta a María Magdalena no como la prostituta arrepentida que la tradición católica inventó, sino como la discípula favorita de Jesús, la elegida para recibir enseñanzas secretas que los demás apóstoles no recibieron. En el texto, el propio Pedro reconoce que Jesús la amaba más que a cualquier otro apóstol. Cuando María revela a los discípulos las visiones y enseñanzas privadas que Jesús compartió con ella, Pedro y Andrés reaccionan con escepticismo e indignación. ¿Cómo es posible que Jesús confiara sus secretos más profundos a una mujer antes que a ellos? Lo que el texto refleja no es solo una disputa teológica, sino una lucha de poder dentro del cristianismo primitivo entre quienes defendían el liderazgo femenino en las comunidades cristianas y quienes insistían en que la autoridad debía recaer exclusivamente en los hombres. Y después está el Evangelio de Judas, redescubierto en Egipto en los años 70, pero no publicado hasta 2006 por National Geographic. Este texto presenta a Judas Iscariote no como el traidor que vendió a Jesús por 30 monedas de plata, sino como su confidente más cercano, el único apóstol que verdaderamente entendió su mensaje. Según este evangelio, Jesús le pidió expresamente a Judas que lo entregara a las autoridades romanas, porque esa era la voluntad divina. La traición no fue una traición, fue un sacrificio acordado entre ambos. Si esto fuera cierto, significaría que el villano más odiado de la historia del cristianismo era en realidad su héroe más incomprendido. La pregunta que siempre flota cuando se habla de estos textos es si el Vaticano guarda versiones de estos evangelios en sus archivos. La respuesta oficial es que no hay nada que ocultar. El Vaticano ha declarado repetidamente que no suprime ni esconde estos textos. Un portavoz del Vaticano llegó a decir públicamente que la idea de que la Iglesia intenta encubrir los evangelios gnósticos es un mito popularizado por Dan Brown y los teóricos de la conspiración, y que cualquiera puede comprar una copia de los evangelios gnósticos en una librería católica. Y técnicamente es cierto. Los textos de Nag Hammadi están publicados, traducidos a decenas de idiomas y disponibles para cualquiera que quiera leerlos. Pero la cuestión no es si están disponibles, sino por qué la Iglesia los declaró heréticos en primer lugar y qué otros textos podrían existir en los 85 kilómetros de estanterías del Archivo Vaticano que nunca han sido catalogados públicamente.
Lo que Dan Brown hizo con el Código Da Vinci fue convertir estas preguntas académicas en un fenómeno de masas. Su novela planteaba la teoría de que Jesús y María Magdalena tuvieron hijos y que sus descendientes formaron un linaje secreto protegido durante siglos por una sociedad secreta. La teoría no la inventó Brown. Viene del libro El Enigma Sagrado, publicado en 1982 por Michael Bagent, Richard Ley y Henry Lincoln, que conectaba a los merovingios, los templarios, el priorato de Sion y la sangre real de Cristo en una trama conspirativa fascinante, pero históricamente insostenible. Ningún historiador serio ha encontrado pruebas de que Jesús tuviera descendencia, pero el éxito global de estas teorías revela algo profundo sobre nuestra relación con el Vaticano y sus archivos. La mera existencia de un lugar que guarda documentos de 2000 años de historia y al que casi nadie puede acceder genera inevitablemente la sospecha de que algo se está ocultando. Y mientras esos archivos no estén completamente abiertos al público, esa sospecha no desaparecerá, porque la distancia entre lo que sabemos y lo que podríamos saber si tuviéramos acceso total a esos 85 kilómetros de estanterías es exactamente el espacio donde crecen las teorías de la conspiración, los bestsellers y las preguntas que nadie puede responder con certeza.